Empezamos enseguida. Asiento, por favor. Adelante. Muy buenos días. Adelante, por favor. Tomamos asiento. Señor Ministro de Educación, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Señor Presidente IPAE, amigas, amigos, en nombre del Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE, les doy la más cordial bienvenida a este CADE de la Educación. Me ha tocado presidir su comité organizador y me vuelvo a hacer la pregunta que siempre me he hecho: ¿por qué la gente quiere tanto ser presidente de algo? Pero debo agradecer, más allá de lo que significa la atención y el compromiso de organizar un evento de este tipo, quiero agradecer a todos los miembros del comité organizador por el esfuerzo desinteresado, constante, sistemático que han puesto durante estos meses. Alberto Bejarano, Ignacio Bustamante, Santiago Cueto, Hugo Díaz, Fabiola León Velarde, Alfredo Miro Quesada, León Trattenberg y Jorge Suski, muchísimas gracias. Así como los integrantes del comité impulsador, Raúl Benavides, José Klimper, George Grunberg, Eduardo Hochschild, José Miguel Morales, Dionisio Romero y Efraín Wong. Lo mismo a todos quienes aceptaron participar como expositores, comentaristas, presidentes de mesa, y un agradecimiento muy especial al magnífico equipo de IPAE. Hace poco los padres descubrimos o confirmamos, sin lugar a dudas, cuál es uno de los principales usos de la escuela: los 10 días adicionales de vacaciones por el peligro de la gripe porcina estuvieron a punto de volver locos a muchos. Más allá de bromas, la especie humana otorga un largo periodo de gracia a sus menores, que ha ido extendiéndose a lo largo de la adolescencia antes que produzcan y se reproduzcan. Ese lapso lo pasan aprendiendo habilidades básicas y especializadas para producir, para ser adultos que dejen un legado genético y cultural, y también a través de mitos comunes para ser ciudadanos de una nación. En ese sentido, escuelas y universidades, institutos técnicos, han sido depositarios de personas y cuerpos de conocimiento consagrado. Han mantenido de manera notable la tradición y servido de preámbulo a la vida llamada activa. Sin embargo, las principales revoluciones conceptuales no se han producido en sus claustros, sino, por ejemplo, en una modesta oficina de patentes o un barco que atravesaba los mares, como es el caso de Einstein o Darwin. Las malas lenguas dicen que lo que pasa en una clase son los apuntes que figuran en el cuaderno del profesor hacia el cuaderno del alumno, sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Pero si uno considera la supervivencia como criterio de éxito, hay que reconocer que colegios y universidades son mejores que las empresas. La tasa de extinción de empresas es de 10% al año en los Estados Unidos, en algunos rubros 20%. 30% de las empresas registradas en el Reino Unido desaparecen antes de 3 años. De las 100 más grandes empresas en 1912,
29 habían quebrado hacia 1995, 48 habían desaparecido y solamente 19 estaban entre las 100 primeras. Ninguna empresa tiene más años, o muy pocas, que la Sorbona, Harvard, Cambridge, San Marcos o el Colegio Guadalupe. Preservación y cambio, tradición e innovación son ingredientes indispensables para el progreso de las naciones. Endiosar a cualquiera de los términos no conduce a nada bueno. Espacios educativos y espacios empresariales se han especializado en uno de esos aspectos, la empresa en la destrucción creativa y las instituciones educativas en la consolidación reformista. Su equilibrio es más productivo cuando hay bienestar material suficiente, cuando la sociedad es abierta y democrática, cuando hay meritocracia y mentores para nuevos talentos y emprendimientos originales. Para ello, empresa y educación, entendiéndose por escuela y universidad, deben interactuar. Ambas comparten la misma materia prima, el capital humano. Pero si antes había una secuencia determinada de manera rígida, primero se aprende y luego se trabaja, espacios estancos, hoy las cosas han cambiado y exigen una retroalimentación permanente y arreglos creativos y distintos que los actuales. Un ciclo vital hecho de múltiples caminos, con expectativas de vida largas, con configuraciones familiares variadas, con un menú lleno de ofertas, tiene algo que ver con lo anterior. Quiero mencionar algunos datos del panorama actual. Hay 2.700 millones de búsquedas en Google cada día. ¿A quién le hacíamos esas preguntas antes de Google? Y esa empresa está escaneando en este momento las bibliotecas de 25 universidades. Para el próximo año tendrá el 60% del material impreso en el mundo. El Instituto de Investigación Hyundai estima que los hogares de Corea del Sur invierten el 19% de sus ingresos en educación primaria y secundaria extracurricular, compensatoria, remedial, de élite, equivalente a 4% del PBI, más que el presupuesto de educación de ese país, alrededor de 21.000 millones de dólares. Quienes estudian en este momento en el colegio primario van a cambiar de trabajo 14 veces antes de cumplir los 38 años y van a seguir en la universidad carreras que aún no existen. Hay 3.000 libros que ven la luz diariamente. Una publicación semanal del New York Times contiene más información que la que una persona adquiría en el siglo XVIII a lo largo de toda su vida. Este año se habrá producido información nueva en una cantidad mayor a la que hemos producido en los últimos 5.000 años. Las empresas están invirtiendo 57.000 millones de dólares en educación y capacitación. Ya existen, también en nuestro medio, pero ya existen 1.600 universidades corporativas y muchos centros superiores, por ejemplo el MIT, ponen a disposición de quien lo quiera sus cursos en línea. Los espacios de producción, investigación y estudio están destinados entonces a interactuar, exigirse, proponerse, cuestionarse, complementarse, competir y redefinir sus límites. En nuestro país, probablemente en el mundo latino, quienes se han identificado con uno y otro de esos espacios se miran con profundo recelo, situándose unos en la orilla de lo tangible y los otros en la de lo intangible, unos en la orilla del pensamiento y los otros en la de la acción, unos en la orilla del altruismo y los otros en la del egoísmo, unos en la orilla de lo teórico y otros en la de lo práctico. Son dicotomías dañinas, prejuiciosas y en última instancia falsas. Más allá de cierto punto,
la creación y redistribución de riqueza puede hacerse sin importar ese recelo y ese extrañamiento. En las actuales condiciones, cuando el conocimiento es la base de esa riqueza, eso no es posible, es más bien suicida. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar cómo en distintos lugares experiencias concretas conducen a un espíritu de colaboración en dos vías entre empresa y educación y producen resultados beneficiosos más allá de la filantropía o responsabilidad social. Nuestra intención es motivar, abrir el apetito, promover diálogo y explorar posibilidades de nuevos arreglos hechos a medida para incrementar la calidad de vida de las personas y hacer más viables nuestras sociedades. Para terminar o comenzar, déjenme recordar una afirmación que data de hace más de 2000 años. Si yo no me ocupo de mí, ¿quién lo hará? Si solamente me ocupo de mí, ¿qué soy? Y si no lo hago ahora, ¿cuándo? Muchísimas gracias por su valiosísima asistencia. Señor Roberto Lerner, presidente de la Comisión Organizadora de la Primera CADE de Educación. Señor Jorge Isuski, presidente del Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE. Amigas y amigos todos. En esta conferencia, sin duda, seremos testigos de aquellas experiencias e iniciativas exitosas promovidas por diferentes actores empresariales, tanto del Perú como del extranjero, y que en el marco de su responsabilidad social, y como lo ha dicho el presidente de la Comisión Organizadora, mucho más allá inclusive, por un compromiso con el Perú, están orientadas a contribuir a la formación de un proceso educativo de calidad con equidad. Yo quisiera manifestarles que nosotros, antes de emprender la formulación y ejecución de políticas y proyectos educativos, muchas veces hemos afirmado con sinceridad conocer la realidad educativa del país. Pero cuando uno ingresa a desarrollar un proyecto o empieza a trabajar en el Estado como servidor público, este conocimiento previo no es que cambie la realidad y deje de ser cierta, sino que el horizonte que se va descubriendo se va ampliando progresivamente por la complejidad de la realidad social, de la realidad educativa y de las trabas de la administración pública, que, como sabemos, presenta un marco de gestión específico con normas y procedimientos, además de una inercia operativa que obliga a un mayor esfuerzo y a una gran constancia y creatividad para el logro de los resultados que uno se propone. En ese sentido, en esta gestión, en lo que viene de esta gestión, hemos tratado de impulsar una cultura de administración por objetivos, estableciendo metas e indicadores. Por primera vez hemos querido que la educación tenga cifras para que el país, la sociedad en su conjunto, así como conocemos los indicadores de la inflación, del crecimiento económico, también podamos saber los indicadores del avance, el retroceso o el estancamiento de la educación. En ese sentido, ya el Estado pasará de ser un gestor que se limita al estudio de necesidades o a los diagnósticos, sino que también pasa a ser un formulador de planes, a un aplicador de estrategias, a un desarrollador de acciones, pero sobre todo a ser evaluado por el cumplimiento de metas en plazos específicos. Por estas dos consideraciones, tanto por la actividad empresarial propiamente dicha,
caracterizada por su agilidad, eficiencia y por los problemas que tiene la gestión pública. Estoy convencido que esta reunión permitirá que el sector educativo público se nutra no solo de esta agilidad y eficiencia del sector empresarial, sino también de su enorme potencial creativo e innovador para generar oportunidades que permitan conjuntamente con el Estado mejorar la calidad de nuestra educación. Quisiera que me permitan aprovechar de este magnífico escenario, de esta magnífica oportunidad, para en primer lugar agradecer a los distinguidos, esforzados empresarios peruanos que permanentemente han apoyado y apoyan al sector educación en general y particularmente a esta gestión con el único afán, estoy seguro, y acá están reunidos por eso, de contribuir a la construcción de una educación de calidad con equidad, que garantice para el país un desarrollo sostenible. Y en segundo lugar, permítanme unos minutos para compartir con ustedes, empresarios y profesionales de la educación, alguna información, tal vez la más relevante, acerca de nuestra realidad educativa, así como también los planes, proyectos, metas, logros y déficits que tenemos en ella, que tenemos en nuestra educación. Estoy seguro que esta información que yo pueda brindarles en este breve espacio de tiempo les permitirá a ustedes dimensionar y conocer mejor la problemática que nos aqueja en este importante tema educativo. El Ministerio de Educación en el año 2009 tiene bajo su responsabilidad garantizar una educación eficiente e inclusiva de 8,5 millones de estudiantes en todas las modalidades y niveles educativos, de los cuales 6,5 millones pertenecen a la educación pública. Tenemos 92,000 instituciones educativas a lo largo de todo el país. 70,000 corresponden al sector público. Es importante señalar acá un dato que caracteriza nuestra geografía. 65% de las instituciones educativas primarias son multigrado y de estas el 44% se encuentran ubicadas por encima de los 2.500 metros de altura. 5.8%, cerca de 1.500 escuelas, están por encima de los 4.000 metros de altura, aproximadamente a 2 o 3 horas de sus centros poblados más cercanos. Estos son algunos datos que evidencian la dispersión geográfica de nuestro país, en la que hay que brindar un servicio educativo en un país diverso y multicultural. También corresponde al sector educación supervisar y garantizar que los 477,000 docentes, de los cuales 315,000 corresponden a la escuela pública, desarrollen una labor eficaz y con ética. Por ello, la urgencia de seguir implementando la carrera pública magisterial, sobre todo para los docentes de la educación pública, de la escuela pública. Es cierto, hemos presentado al Congreso de la República, y espero que la Comisión de Educación pueda debatir próximamente, la posibilidad de que los maestros de las escuelas privadas puedan también integrarse a la Ley de Carrera Pública Magisterial para atraer también a esta escuela a aquellos profesores que tienen capacidades y la vienen brindando en la escuela privada. Otra información importante son los indicadores de cobertura. Son satisfactorios en la educación primaria, de una cobertura de 93.1% en el año 2006, hemos alcanzado el 94.2% en el 2008. Se ha mejorado la cobertura y estamos a nivel de los países más desarrollados en niveles de cobertura en el nivel primario. Se mantiene un equilibrio entre este servicio en las zonas rurales y urbanas, por lo tanto también se mantiene un principio de equidad. En educación inicial sí tenemos una brecha que cubrir pendiente. En el año 2006 la cobertura era del 59.5% y en el 2008 hemos aumentado esta cobertura al 66.2%. Pero aún existe una brecha importante por cubrir, sobre todo en los ámbitos rurales respecto de los urbanos.
Ahí tenemos pues una tarea pendiente. Tan pendiente es que es importante que el Ministerio de Educación ha declarado priorizada esta actividad a fin de poder, a través del presupuesto por resultados, implementar intervenciones que permitan incrementar la cobertura de esta modalidad educativa en el nivel inicial. Respecto a la educación secundaria, en el año 2006, teníamos un 72.6% de cobertura y hemos alcanzado el 74.8% en el año 2008. En todos los niveles se ha crecido la cobertura y creo que esto es importante, pero aún insuficiente, tanto en los niveles de inicial como secundaria. Tenemos que seguir impulsando esta cobertura para que la mayor cantidad de jóvenes y de niños infantes también participen del proceso educativo de calidad. Las tasas de conclusión son otro de los indicadores importantes que empezamos a manejar. Son aquellos que permiten saber si los niños están en las edades adecuadas, en los niveles correspondientes, y si terminan estos en esas edades correspondientes. En la educación primaria, el 75.4% de los niños terminan o concluyen en edad adecuada su educación. Ese fue el indicador de base en el año 2006. En el año 2008 el 77.7% concluye la educación primaria en edad correspondiente. En la educación secundaria el 56% alcanzaba la conclusión en edad correspondiente en el año 2006 y ahora el 60.7% en el año 2008. Si bien siguen siendo cifras preocupantes en donde persisten las brechas, tanto en los ámbitos rural y urbano, es necesario imprimir más esfuerzos, no solamente presupuestales, sino de políticas de incremento de coberturas donde los gobiernos regionales y los gobiernos locales deben jugar un papel importante. Sin embargo, también podemos señalar algunos de los indicadores positivos que no corresponden a que nosotros mismos hayamos medido esto, sino son informes de seguimiento que ha hecho la UNESCO en el año 2008, seguimiento del programa de educación para todos. Hemos obtenido como índice de desarrollo educativo, el IDE, el puntaje de 0.91, que corresponde a un índice medio, muy cercano al índice alto, tomando en cuenta 4 componentes para esta evaluación: la tasa neta de escolarización total de la enseñanza primaria, la tasa de alfabetización de los adultos, el índice de la educación para todos relativo a equidad de género y la tasa de permanencia al 5º grado de primaria. El Perú presenta un mejor resultado que Colombia, 0.89, mejor que Ecuador, 0.91, mejor que Paraguay, 0.90 y mejor que Brasil, 0.90, aún debajo de Chile, que tiene 0.96, y Argentina 0.97 como índices de desarrollo educativo. Pero reflejan que el Perú está teniendo un progreso en estos niveles ya mencionados componentes de este indicador. Igualmente cabe destacar que los logros de aprendizaje en comprensión lectora y razonamiento lógico-matemáticos medidos en el año 2008 en referencia a los del 2007, que fueron la línea de base, a los estudiantes del 2º grado de educación primaria, han evidenciado un avance en los rangos previstos. Si bien leve, entre 1 y 2 puntos correspondientemente, tenemos confianza que esto constituye el inicio de un proceso de mejora significativo. Todos estos procesos siempre comienzan en el tema de reforma educativa lentos, pero una vez que toman la velocidad esperemos que alcancen esta mejora significativa en estos 2 componentes tan importantes como son comprensión lectora y razonamiento lógico-matemático. Además, podemos indicar que en el año 2008 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el IESE, publicó los resultados del segundo estudio regional comparativo explicativo CERCE para América Latina, en el cual el Perú participó, cuyas pruebas se aplicaron en 16 países
y un Estado de México a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, en comunicación, matemática y ciencias naturales. Según los resultados, en lectura los niños peruanos de tercer grado de educación primaria se encontraban en el segundo tercio, comparativos con Panamá, Paraguay y Nicaragua, mejor que los de Ecuador, Guatemala y República Dominicana. En sexto grado de primaria el promedio es similar al de Nicaragua, El Salvador y Panamá, y por encima de Ecuador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana. En matemáticas, en tercer grado de primaria logró un promedio similar al de Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, y superior a los de Guatemala, Panamá y República Dominicana. Pero el mayor éxito tenido fue con los de matemática de sexto grado de primaria. Resultados que corresponden al promedio del CERCE, es decir, por el nivel internacional, junto con Brasil y Colombia, y por encima de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Sí hay, pues, a partir de esta información de los estudios internacionales, un avance innegable, pero que por supuesto debemos asumirlos con prudencia, con un espíritu reflexivo y crítico, pero también con la responsabilidad para fortalecer nuestra motivación y compromiso para seguir avanzando y mejorando. En estas cifras estadísticas es imposible negar una realidad penosa para el país, encontrada ya de hace 60 años aproximadamente o más, que es el nivel de analfabetismo en el Perú. Al asumir la gestión encontramos una población analfabeta estimada en 2.5 millones de personas, mayoritariamente mujeres y pobladores rurales. El gran reto que se ha propuesto el actual gobierno es alfabetizarlos para restituirles el ejercicio pleno de su ciudadanía, que constituye obviamente una deuda histórica para con las poblaciones más vulnerables y tanto tiempo excluidas. La meta es alcanzar un indicador menor al 4% que internacionalmente es reconocido para poder declarar a un país libre de este flagelo. A la fecha del 1.600.000 peruanos que han sido atendidos, esperamos completar en el 2010 los 900.000 faltantes para poder haber atendido en el proceso de alfabetización a los 2,5 millones de peruanos y esperar que el porcentaje mayoritario alcance el nivel de alfabetización que creo todos queremos para cada uno de nuestros compatriotas. Para lograr avanzar hacia una educación de calidad con equidad requerimos el aporte de todos, lo cual debe expresarse progresivamente en una inclusión social y educativa que se sustente en el derecho de los peruanos y peruanas a educarse, con una equidad creciente en el acceso a todas las etapas, modalidades y niveles y formas de nuestro sistema educativo. Al definir nuestras prioridades educativas en la presente gestión, hemos tomado como base fundamental los objetivos estratégicos planteados en el Proyecto Educativo Nacional al 2021, documento que se encuentra articulado con nuestro Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM, formulado por el Ministerio de Educación para el periodo 2007 y 2011. Y relato a continuación los principales ejes o prioridades de ella: reducir el analfabetismo por debajo del 4%, ampliar los programas y servicios de educación inicial, equidad en el acceso y calidad en los ambientes rurales, es romper la brecha donde solamente las zonas urbanas tienen acceso a la educación de calidad, acceso de estudiantes con necesidades educativas especiales a aulas regulares, es decir, inclusión de aquellos que tienen algún nivel de discapacidad, mejorar la calidad de la educación básica regular, la de la educación intercultural bilingüe, mejorar la infraestructura educativa que a lo largo de los últimos 40 años ha sufrido un abandono. Incluye en esto, por supuesto, las tecnologías de comunicación e información en apoyo al proceso educativo, la mejora de la calidad de la educación superior a través del importante proceso de acreditación, la mejora de la calidad de la educación superior pedagógica
para garantizar una formación inicial y en servicio de los docentes. Mejorar y estimular el desempeño profesional de los docentes a través de la ley de carrera magisterial